Saludos amigos, les habla Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento Larruchista. Hoy es el 1 de marzo del 2024. Y con los acontecimientos de la semana, hay que decir, esto nos estremece, nos horroriza, viendo lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania con el peligro de guerra nuclear, pero no nos debe sorprender, no nos debe sorprender lo que está ocurriendo. Quiero empezar con la situación relacionada a Ucrania porque de ahí se desprende en este momento la situación más peligrosa en cuanto a la posibilidad de una guerra termonuclear. Con la derrota de Ucrania que está en proceso de ocurrir, especialmente después de la caída de Avdiivka y las secuelas de eso, y con la insistencia por parte de Washington, de Londres, de la OTAN, de que no están perdiendo, no van a perder, no van a permitir que Ucrania pierda. Hay que derrotar a Rusia, hay que destruir a Rusia. Con toda esta situación, han habido una serie de reuniones de los países europeos para hablar de qué es lo que van a hacer en la situación de Ucrania. El propio Zelensky viajó a- al Reino Unido, a Francia, a Alemania a mediados de mes, donde firmó con cada uno de los países un acuerdo militar, bilateral, pero militar, con países de la OTAN, como no puede haber acuerdo militar con la OTAN como tal, porque no están en condiciones todavía para tratar de meter a Ucrania en la OTAN. Hacen esto como sustituto de aquello. eh, la situación de Francia llegó a una explosión internacional con declaraciones de Macron, el presidente de Francia, después de una reunión el 26 de febrero en París, donde dijo que Estados Unidos es un gran aliado de Europa, pero no podemos los europeos depender siempre de Estados Unidos para defendernos del oso ruso. Eso del oso ruso son mis palabras, no las de él, pero las de él son las siguientes. Dice que, dada esta situación, no se puede excluir el envío de tropas sobre el terreno a Ucrania por parte de Francia y por parte de otros países. Ahora, también dijo que los países que se habían reunido en París en esos días, eh, han dicho lo que piensan sobre la situación actual, dijo Macron, y su evaluación colectiva apunta a que dentro de unos años será necesario prepararse en previsión de que Rusia ataque a esos 10 países. Y dijo, Rusia no puede ni debe ganar esta guerra en Ucrania por el bien de Ucrania. Ahora, esta declaración de Macron de decir que es posible que se envíen tropas de Francia a territorio de Ucrania para luchar en contra de Rusia, seamos claros, esto es, la OTAN estaría declarándole la guerra abiertamente a Rusia. Se sabe y se dice ya bastante ampliamente de que hay presencia de tropas especiales o eh, expertos militares o asesores de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos en Ucrania, como también muy probablemente hay del lado de Estados Unidos, por lo menos en Gaza. Pero en el caso de Ucrania, pasar de asesores militares a tener tropas de Francia o de otros países de la OTAN es algo de extremo peligro. Ahora, también hay una discusión en varios países europeos, pero en particular en Alemania, sobre si deben o no deben enviar los misiles Taurus, que tienen de largo alcance, de 500 kilómetros de alcance, a Ucrania, porque con eso podrían atacar a Moscú de manera muy cómoda, por así decirlo. Eh,
Hasta el momento Alemania ha dicho que no, pero hay una tremenda presión, especialmente por parte del Reino Unido, para que haga eso Alemania. Pero estas declaraciones de Macron a fines de mes provocaron respuestas inmediatas de los rusos. Peskov dijo, le preguntaron sobre lo de Macron y dijo, en ese caso, no tenemos que hablar de la probabilidad, sino más bien de la inevitabilidad de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Zaharova, la portavoz de la Cancillería, dijo lo siguiente. En abril de 1945, la división Carlomagno de las SS francesas defendía Berlín junto con otras unidades. Fueron de las últimas en ser premiadas con la Cruz de Caballero Nazi en el Tercer Reich. Los miembros de la división Carlomagno de las SS francesas fueron los últimos defensores del Reichstag y de la Cancillería del Reich. Y luego dijo Sájarova, Emmanuel, o sea, Macron, Emmanuel, ¿has decidido formar una división Carlomagno II para defender el búnker de Zelensky? Ahora, algunas de las voces más sensatas en Europa han reconocido el peligro que está involucrado en todo esto y no hay muchas voces sensatas, ni en Europa ni en Estados Unidos. Hay una psicosis generalizada en el establishment, en la casta gobernante que piensa que se puede provocar y provocar y provocar y hasta mandar tropas y simplemente no pueden permitir que se pierda la guerra y por lo tanto están desafiando directamente a Rusia a la guerra. Pero uno de los que sí ha eh, sonado la alarma es el general retirado alemán Harald Kujat. Él fue funcionario de la OTAN de alto nivel, también del Bundeswehr, del ejército alemán, y lo entrevistaron en radio pública de Alemania, Deutschlandfunk. Eh, y le preguntaron, ¿tiene información de que haya soldados occidentales en territorio ucraniano en estos momentos? Y dijo Kujat, sí hay soldados estadounidenses allí. Sin embargo, no por así decirlo en la versión oficial, como una tropa de combate de Estados Unidos, pero en forma de asesores y demás. Dijo que lo mismo se aplica a Francia y Gran Bretaña. Y dice, uno de los argumentos esenciales que vengo introduciendo en el debate desde hace meses es que no se trata, como dicen los partidarios, de desplegar el misil crucero alemán Taurus, de bloquear el envío de suministros rusos a sus fuerzas de combate desde la madre patria. Dice, se trata de atacar blancos estratégicos en Rusia. Y sigue Kuyat haciendo referencia al caso cuando Ucrania utilizó drones para atacar la base aérea de Engels dentro de territorio ruso. Esto fue en el 2022. La base aérea de Engels es donde están los bombarderos estratégicos rusos, o por lo menos es una de las bases donde existen esos bombarderos. Dijo Kuyat, por ejemplo, el 26 de diciembre del 2022. Los ucranianos atacaron con drones un aeródromo estratégico intercontinental en Engels, cerca de Saratov, Rusia, donde está estacionada la flota rusa de bombarderos estratégicos nucleares. Eso es un objetivo sumamente estratégico, dijo Kuyat. Imagina que hubieran alcanzado el campo de armas nucleares con estos drones. Entonces no nos estaríamos hablando hoy, cierra comillas. O sea, está diciendo este alto funcionario, alto militar de alto rango retirado alemán, que de haber habido un pequeño error, un pequeño desfase, se habría lanzado una guerra nuclear. Y esto lo tomamos muy en serio, pero muy en serio. Helga Seplarrush ha estado insistiendo en estos días que el peligro de guerra nuclear ha crecido enormemente en la situación actual. Eh, y el propio presidente Putin, en lo que se podría considerar su discurso más importante del año, que es el
como el informe anual ante eh, la Asamblea Federal de Rusia, es decir, senadores y legisladores juntos. Putin dijo lo siguiente, dijo, pero recordamos el destino de los que una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Estaba hablando de la amenaza de Macron. Pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. En última instancia, deben comprender que también tenemos armas. Sí, ellos lo saben, acabo de decirlo. Armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Y deben entender que lo que están haciendo ahora para asustar al mundo entero supone el riesgo de un conflicto con armas nucleares que signifique la destrucción de la civilización. ¿Entienden esto o qué? Cierra comillas. O sea, es una cita directa de Putin. Lo que están haciendo supone el riesgo de un conflicto con armas nucleares. ¿No lo entienden? Es un poco la misma pregunta que él le hizo a Tucker Carlson en las discusiones que tuvieron y la pregunta que le hizo Putin a él sobre la falta de comprensión, la aparente psicosis dentro del establishment en Occidente. Y de hecho hay una situación que científicamente se debe caracterizar como psicosis. Eh, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ayer en una comparecencia ante una comisión del eh, Congreso de Estados Unidos, le preguntaron sobre las armas y el presupuesto y lo que había que hacer con Ucrania y todo lo demás. Dijo, es muy importante, no podemos permitir que derroten a Ucrania. Y le insisten en las preguntas, bueno, ¿qué pasaría? Y lo que Austin dijo ayer, y esta es una cita textual, francamente, si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN se verá en una lucha con Rusia. Entonces, están hablando abiertamente, directamente, sin eh, sonrojar de que están buscando una confrontación y puede haber una confrontación directamente con Rusia. No quieren soltar esta cuestión de Ucrania, como todas las políticas recientes del establishment financiero internacional. Todas las políticas les han resultado mal, les han resultado con tiros por la culata, pero es como un perro con un hueso que no lo suelta. Eh, un dato adicional que nos llegó hoy eh, para tener una idea de la gravedad de la situación. Esto no lo tenemos confirmado, pero es importante mencionarlo como algo muy posible. Es que la directora de RT, Margareta Simonian, en Rusia, que es una veterana periodista, persona pública en el país, dijo que RT está en posesión de audio de una discusión entre generales y funcionarios de alto nivel en Alemania, hablando de las opciones para destruir el puente Kerch entre Rusia y Crimea y cuántos misiles se requerirían, etcétera, etcétera. Ahora, Helga Sepla-Rush hoy comentó, pero es que no entienden, tener esa discusión es ilegal. Es ilegal lanzar una guerra de agresión. Los alemanes, dijo, deberíamos haber aprendido esa lección de la historia. ¿Qué les está pasando? ¿Cómo es que no entienden hacia dónde va esto? Si miramos la situación de Gaza, lo que está pasando en Palestina en esta semana, también nos causa un horror total, nos estremece, pero no nos debe sorprender. Ayer, Israel atacó a un grupo de palestinos que estaban esperando para recibir alimentos de ayuda humanitaria y mataron a más de 100 personas indefensas.
Eh, claro, los israelíes dicen no, pero es que se estaban amotinando y tuvimos que hacer algo, pero hay gente que tiene disparos y este, disparos directamente en la cabeza. Esto simplemente es genocidio. Y cuando varios países pusieron una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en protesta por lo que pasó, Estados Unidos vetó esa resolución, diciendo que habían diferentes versiones, que todavía se estaba investigando, que no se sabía, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un nivel de genocidio, de inmoralidad, de destrucción, como por ejemplo lo que ocurrió con este soldado norteamericano Bushnell, que se inmoló, se quitó la vida en protesta por lo que está, por el genocidio que está pasando en Gaza. Ahora, esto recuerda a los tiempos de la guerra de Vietnam, donde habían cosas parecidas que estaban ocurriendo. Y lo que dijo Bushnell es que lo estaba haciendo porque no podía ser cómplice más del genocidio que su ejército y él como piloto militar en servicio activo no podía ser cómplice de eso. Ahora, no es que estemos proponiendo que esta es una forma apropiada de protesta. Lo importante aquí es que esto refleja el nivel de desesperación que ha llegado especialmente a jóvenes en Estados Unidos y sectores enteros de la población que sienten que no tienen otro recurso, no tienen otra manera, no tienen una, una manera de hacer valer su vida y su moralidad, sino con actos más que extremos como este. Esto es una enfermedad social. Aquí la culpa no es de Bushnell, es lo que trató de hacer ante una situación donde la culpa la tiene la gente que sigue adelante con un genocidio eh, que deja a los militares decentes en particular en una situación imposible. Nos han empezado a llegar noticias de que otros militares en servicio activo han empezado a quemar sus uniformes en público. Una protesta eh, bastante clara de lo que significa esto. Y puede llegar a una situación aún más dramática. Todo esto, como decía, nos horroriza, nos estremece, pero no nos debe sorprender. Esto es exactamente lo que hemos estado insistiendo, lo que Lino LaRouche en particular insistió desde 1971 sería la consecuencia lógica, previsible de continuar el sistema financiero actual con su compromiso a mantener la burbuja financiera pase lo que pase. En 1971, LaRouche escribió lo siguiente. Esto después del 15 de agosto de 1971, cuando hubo el crack entre el dólar y el sistema de, antes era de tipos de cambio fijo, y Nixon rompió cualquier relación con el patrón oro, patrón reserva oro, y también introdujo, presentó la idea de tipos de cambio flotantes. Y LaRouche dijo, lo más esencial que hay que decir sobre la inminente nueva Gran Depresión es que debe ser potencialmente mucho, mucho peor que la de la década de 1930. Para una comparación del tipo de crisis de colapso económico general que potencialmente representará, tenemos que remontarnos 3 siglos atrás y más al colapso general y la despoblación generalizada de Europa durante los 100 años que siguieron a las bancarrotas española y portuguesa de finales del siglo XVI. Es decir, LaRouche en el 71 estaba diciendo que si esta crisis no se resuelve, la consecuencia lógica va a ser políticas de colapso general y de despoblación, cosa que estamos viendo.
Y luego también en 1971, unos meses más tarde, en un debate muy famoso que LaRouche tuvo con Ava Lerner, el economista keynesiano más famoso del día, en la Universidad de Queens, en Nueva York, 2 de diciembre de 1971, LaRouche dijo lo siguiente, y son unos párrafos, se los voy a leer porque creo que esto es clave, esto es decisivo para que no nos sorprenda la situación y podamos actuar para resolverla y no quedar simplemente paralizados ante el horror de lo que ocurre. Larousse dijo, la política económica es la que determina la vida cotidiana y las condiciones de la gente. La forma de la política económica determina el tipo de gobierno que es necesario para llevarla a cabo. Y el único tipo de gobierno que puede llevar a cabo el tipo de política que el profesor Lerner recomienda, con toda buena intención, tendría que ser un gobierno bonapartista o fascista. Puede que se oponga el profesor Lerner al fascismo con cada fibra de su ser. Esto también fue cierto en Alemania, donde muchos economistas liberales, propusieron la austeridad, que también se opusieron al régimen nazi. Pero no obstante, hay hombres que adoptarán estas políticas y las llevarán a cabo y serán bonapartistas o fascistas. La expansión del sistema monetario y el crecimiento de la deuda se debe al servicio de la deuda y a los beneficios sobre instrumentos puramente ficticios que se asigna como una carga a la producción. Por lo tanto, la principal razón del aumento de los precios, de la inflación, repito, la principal razón de la inflación no tiene nada que ver con los salarios como tales, sino con el servicio de la deuda, directa e indirectamente puesto sobre la producción. Y luego, indicando una solución, LaRouche escribió o dijo en el 71, potencialmente, en términos de economía real, podríamos pasar a un empleo productivo y resolver muy fácilmente este problema si solo pudiéramos tomar el papel que representa valores ficticios, la creciente deuda, que se basa esencialmente en valores ficticios, los valores bursátiles, que se basan en valores ficticios, las rentas basadas en valores ficticios. Simplemente lo quitamos y lo quemamos y reconstituimos la economía. No hay ninguna razón por la que no podamos tener pleno empleo y plena productividad. Sin embargo, si la producción está disminuyendo en relación con la tasa de expansión de los pagarés, entonces obviamente lo que se obtiene es un simple proceso de refinanciación de pagarés. Y eso, por supuesto, lleva a la quiebra, que es precisamente el problema al que nos enfrentamos, que cuando quiebras, empeñas a alguien, quizás a tu abuela, si eres un cierto tipo de empresario. Y por lo tanto, la única manera de que el tipo de políticas de las que habla el profesor Lerner se puedan llevar a cabo es mediante un régimen de Brüning y von Papen sucedido por un régimen de Hitler o su equivalente en Estados Unidos. Dicho en 1971 por parte de Lino LaRouche, donde estaba explicando la lógica necesaria del sistema actual si no se cambiaba por reorganización por bancarrota todo el sistema financiero especulativo de Occidente. No se hizo, no se le prestó la atención necesaria a LaRouche, lo encarcelaron, lo enviaron a la cárcel, lo satanizaron. Y después mucha gente empezó a prestar atención en países como China, Rusia, India y otros lugares. Ahora, el cuadro que les pinto esta semana no es nada más de horror y de estremecernos y demás, aunque es eso, sino de un potencial nuevo que está surgiendo. Y esto se refleja en diferentes lugares, en diferentes países. Y a lo que me refiero es el regreso de la moralidad
al estadismo, al arte del buen gobierno, como decía Miguel de Cervantes. Lo que dicen los liberales, lo que dicen los empiristas, de que la moralidad no tiene nada que ver con las ciencias físicas, ni tampoco con el gobierno, es cuestión simplemente de establecer un equilibrio de el cálculo felicífico de Bentham o de hacer ecuaciones de equilibrio de poder entre diferentes grupos polares, de tener multipolaridad ante la unipolaridad. El concepto de que la moralidad tiene un papel central en la definición del estadismo depende de un solo concepto, y es la idea de que el hombre es capaz de tomar decisiones no para salvar su pellejo o para beneficiarse personalmente, sino porque su característica fundamental como ser humano es la búsqueda de hacer el bien. Ahora, de ahí surge la moralidad en todas las religiones, casi todas las religiones. Es esta idea de que el hombre comparte con el Creador una capacidad moral para tomar decisiones que apuntan hacia el bien. La clave de todo lo que es el estadismo y la solución al problema actual es entender que el universo físico está compuesto por el Creador de manera tal que esta moralidad que se adopta en base al libre albedrío del hombre está en sintonía con ese universo físico, que el universo físico tiene principios físicos universales de creación continua que son afines al concepto de moralidad del papel del hombre en este universo. No son dos cosas diferentes, son una y la misma cosa. Y por eso la idea de que esté surgiendo en este periodo tan horrible, tan estremecedor, pero tan predecible, esta idea es fundamental. Y esta idea, pues, como ya lo habíamos indicado, el gobierno de Sudáfrica está jugando un papel clave en todo esto, donde a pesar de que ellos corrían y corren el peligro de que los aíslen y los traten de destruir internacionalmente con sanciones, han sentido la necesidad fundamental de alzar la voz en defensa de Gaza, como lo está diciendo ahora el gobierno de Sudáfrica. El apartheid que se vive ahí es peor que el que vivió Sudáfrica, y ellos saben de lo que hablan. El papel de Lula a nivel internacional es del mismo tipo. Y las últimas declaraciones del gobierno de Lula, de la Cancillería y de él mismo sobre la denuncia al genocidio y se está negando a echarse para atrás en esta caracterización es algo realmente fundamental. El hecho de que Sudáfrica y Brasil sean dos de las naciones iniciales del grupo de los cinco de los BRICS tiene todo que ver porque Brasil también está corriendo el peligro de, de que esto Washington no lo va a ver con buenos ojos como eso es lo que está pasando y mucho más. Y Lula sabe perfectamente de qué son capaces, porque se lo hicieron a él y a Dilma Rousseff. Pero a pesar de eso, ha tomado la decisión que esto es lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer por Gaza, por el genocidio que está ocurriendo. Pero no es nada más en los países del sector en desarrollo. Esto también está ocurriendo en el sector avanzado, esta expresión de moralidad en la política. En Inglaterra, en elecciones especiales que se realizaron, el famoso político antiguerra, George Galloway, ganó las elecciones con una victoria muy sustancial para entrar al Parlamento británico. Y él bueno, hizo toda la campaña en contra del gobierno de Rishi Sunak por lo de Gaza y todo lo demás.
Y en su declaración después de la victoria, Galloway dijo eh, muy claramente estas palabras: esto es por Gaza, lo estamos haciendo por Gaza, por lo que está haciendo el gobierno y por lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, eso en el Reino Unido han tenido también manifestaciones de 200.000 personas, 250.000 personas en la calle. En Estados Unidos, en las elecciones del estado de Michigan, en las primarias, eh, ocurrió algo insólito. La población árabe, o más bien musulmana, porque no solamente son árabes los musulmanes, sino otros musulmanes, en todo el país están en el estado de Michigan, es donde está Detroit. Y lo que pasó es que un grupo político ahí dentro del Partido Demócrata, incluyendo la diputada Talib, que es palestina americana, es representante en el Congreso de Estados Unidos, lanzaron casi de último momento en la primaria un voto eh, en la primaria que no votaran por Biden, sino que votaran por no comprometidos. Es decir, era un voto, no un voto nulo, pero un voto que dice no comprometidos. Ahora, ellos querían llegar a tener 10.000 votos no comprometidos porque esa diferencia de 10.000 votos es lo que decidió que el estado de Michigan en las últimas elecciones fuera a favor de Biden y no a favor de Trump. Y Michigan fue uno de los estados más decisivos en todas las elecciones. Entonces querían tener 10.000 votos. Lograron más de 100.000, 10 veces más. Es decir, hubo una explosión de un sector del Partido Demócrata que ya no quiere saber de lo que está haciendo Biden. Y le acaban de mandar un mensaje al presidente de Estados Unidos, de esos que sí entiende, no entiende mucho, pero sí entiende esto, que él va a perder las elecciones si sigue con esta política. Ahora, los expertos del Partido Demócrata le habían indicado a este sector musulmán de, del Partido Demócrata que ni modo, no les iban a prestar atención porque ¿qué iban a hacer? ¿Votar por Trump? ¿Darle la victoria a Trump? Y el presidente de la Asamblea General del Estado de Michigan, que es un muchacho joven de 30 años de edad, dijo ante eso, un tal Abraham Ayish, dijo lo siguiente: lo acusan de apoyar a Trump. Él dice que desprecia a Trump y dice, uno tiene la sensación de que el gobierno no puede creer que la gente no apoye al presidente Biden frente a una candidatura de Trump. Pero ver a nuestro país ser cómplice de este genocidio, eso es mucho peor que Donald Trump. Ahora, claramente está ocurriendo un terremoto político en el mundo entero. Lo estamos viendo hasta dentro de Estados Unidos, lo estamos viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo en Francia. El 76% de la población se opone a lo que Macron propuso, pero estamos en el momento más decisivo de peligro de guerra nuclear y de genocidio activo. No es peligro de genocidio, es genocidio que está ocurriendo. Y por lo tanto, la movilización que se requiere para juntar estos elementos que he indicado políticamente a nivel estratégico se vuelve absolutamente fundamental. Afortunadamente, en Iberoamérica, Lula está dando eh, una indicación del tipo de liderazgo que se requiere. Tiene todo que ver con los BRICS, apunta directamente a la solución económica del problema y creo que una de las grandes prioridades políticas en todos los países del continente es movilizarse en respaldo al BRICS y que sus países se unan al BRICS y movilizarse en respaldo a lo que Lula está haciendo, no solamente por lo de Gaza, sino por la idea de que la moralidad de nuevo tiene que regresar para ejercer dominio en el arte del buen gobierno.